Todos sabemos que se está discutiendo y debatiendo en todo México la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de ley de telecomunicaciones. Por ahora el debate parlamentario al respecto se ha postergado, llamativamente se ha postergado para un periodo vacacional, con lo cual también tenemos entendido habría una trampa en la postergación. Nos encontramos con que varios medios, varios periodistas y en distintos círculos, incluso académicos y sociales de México, se ha celebrado y se está entendiendo como una victoria lo que ha sucedido con esta postergación del tratamiento de la ley y con las declaraciones del secretario Lozano respecto a que la ley en su texto definitivo no tendría censuras contra Internet. Al respecto, permítanme entonces hacer algunas pequeñas y breves reflexiones. El periodista Genaro Villamil, a quien todos conocemos, afirmó en la revista Proceso el 23 de abril que un día después del fallido intento por darle fast track, o sea, trato rápido, al predictamen elaborado por el panista Javier Lozano, y después de la marcha de cientos de jóvenes contra la censura en Internet, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, afirmaron que la iniciativa de telecomunicaciones modificará los elementos de posible censura a Internet. Por supuesto que detrás del prestigio de Villamil se reprodujeron las afirmaciones triunfalistas. Por ejemplo, los titulares decían: cibernautas doblan al PRI, esto decía el diario El Mañana de Nuevo Laredo; dieron marcha atrás a Ley Mordaza en Internet, el diario El Mexicano de Tijuana; dan marcha atrás en censura a Internet, afirmó El Siglo de Durango. Todos ellos repitiendo el exactamente mismo texto publicado en Proceso por Genaro Villamil. John Ackerman, por su parte, decía que el pasado sábado 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la movilización social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos transitorios de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional. Refiriéndose entonces Ackerman a la reforma energética, también entendía que estamos en un periodo, en una situación en México, en el cual las luchas populares producen resultados exitosos a muy corto plazo. Por mi parte, puedo decir que parece sospechoso que en un país donde los gobiernos nunca retroceden y la población nunca avanza, un día de movilizaciones y mucha agitación en las redes sociales, hayan, como dicen los titulares, doblado al PRI. Al día siguiente de su publicación que mencionamos, el mismo Villamil daba cuenta del error que había cometido y dice: sin embargo, en contra de lo declarado por el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, su proyecto de dictamen de ley de telecomunicaciones y radiodifusión no elimina por completo las medidas restrictivas a los contenidos a Internet, el bloqueo de señales y la geolocalización de dispositivos móviles. Más bien los matiza y las envía a otras leyes secundarias. Javier Corral, por su parte, declaró al sitio Revolución 3.0 que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones privilegia abiertamente los intereses mercantiles de Televisa, incluso por encima de los otros actores económicos. La afirmación de Javier Lozano de que se había corregido en mucho la iniciativa del presidente, fundamentalmente el tema de Internet, de la neutralidad que debe haber no solo tecnológica sino operativa, la censura previa, todo eso lo estamos eliminando por completo, dijo Lozano. Esto no fue más que un ardid político para hacer parecer que se estaban escuchando las demandas de la ciudadanía que se opone a esta legislación, sostuvo correctamente Javier Corral. Virgilio Caballero argumentó que lo que posiblemente ha hecho Lozano es trasladar esas medidas antipopulares a otras áreas de la iniciativa, con el tipo de palabrería que suelen acostumbrar para tratar estas cosas. Pero evidentemente era una de las cosas que prometieron como trampa, como argucia, para que eliminándolas hacer parecer que escuchan a la gente. Y los líderes políticos, oponiéndose al proyecto de ley, desde nuestro punto de vista ayudaron a su consolidación. Por ejemplo, Marcelo Ebrard Casaubon, el destacado priista del PRD, como yo le digo, afirmó que la ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal parte de un principio de desconfianza. El gobierno le tiene miedo al ciudadano, al honesto y al deshonesto, porque no conoce la dinámica de las redes sociales.
Estas no se pueden controlar sino participar en ellas. No solo sirven para difundir, sino para responder y escuchar. Las redes sociales y en general el Internet son un espacio de colaboración y creación, de interacción entre pares, donde la información está en constante flujo y donde se ha demostrado que el conocimiento impulsa el crecimiento de la economía. Internet es el vehículo que ha permitido el nacimiento de la sociedad de la información y el conocimiento. Esto decía Marcelo Ebrard. ¿Qué dice Ebrard sobre la ley de telecomunicaciones? Nada. Pero al oponerse a la censura de Internet, nos cambia el foco de atención, como si la web fuera una especie de socialismo mediático y el PRI no tuviera capacidad de comprenderlo. En definitiva, corremos tras la zanahoria y nos olvidamos del carro que nos subyuga. Las leyes secundarias, como su nombre lo indica, no son el núcleo duro de la legislación de telecomunicaciones propuesta por el presidente Peña Nieto. Y la derrota de Lozano, tal como se expresa en las redes sociales y en muchos medios, solo fue una ilusión mediática prontamente descubierta. ¿Quiere decir que la trampa quedó expuesta? ¿Quiere decir que el PRI quiso burlar a la movilización popular y fue burlado por ella? ¿Quiere decir que las leyes secundarias siguen estando, pero ahora están heridas de muerte? ¿Acaso la ley de telecomunicaciones de Peña Nieto es una ley sobre Internet? Nada de eso. Hasta ahora, por supuesto, hubo especial énfasis e interés en la regulación de Internet y en la intervención de las comunicaciones. Pero hay algunos puntos que debemos destacar y que no están incluidos en las demandas sociales. En primer lugar, se debe modificar la ley a fin de acabar con el dominio y monopolio de Televisa. Se deben fortalecer las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se debe evitar que la Secretaría de Gobernación vigile los contenidos en los medios de difusión. Se debe dar certeza de subsistencia a las radios comunitarias. Y por último, se debe tener en cuenta el tema de género en la ley de telecomunicaciones. Sabemos que en el periodo postelectoral y en el primer año de gobierno de Peña Nieto abundaron las propuestas legislativas para ahogar la disidencia en las calles. La reforma al artículo 362 del Código Penal en el DF, la ley antiprotesta y el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Congreso Federal, la ley sobre manifestaciones en Jalisco, la ley Borja en Quintana Roo y la ley de manifestaciones públicas en San Luis Potosí son algunas de las muestras de los intentos de acallar las protestas sociales en las calles de México. Esta estrategia priista tuvo y tiene aún una cara digital. La detención y tortura de 3 activistas digitales en Puebla, la censura al blog de Maritza Díaz, la expareja de Peña Nieto, el escándalo por el uso del spyware Finfisher, el intento de castigar la difamación a políticos en las redes sociales en Nuevo León, la prisión del bloguero Gustavo Maldonado, el acoso a las cuentas de correo de Lidia Cacho, muestras entonces de una estrategia represiva en su aspecto digital. Pero, y esto es lo importante, el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Difusión de México no tiene objetivos represivos. Preocupados por la propiedad de los medios de comunicación y no por su uso, los funcionarios buscan que la ley garantice privilegios capitalistas en crisis. Sabemos que en el capitalismo contemporáneo el derecho a la propiedad es derecho a la concentración y condena de la competencia. Por lo tanto, el eje actual de la cuestión no es la concentración material de la propiedad, cosa que Televisa ya ha adquirido, sino la obtención de una rúbrica legal constitucional de aquello que ya se ha obtenido. En términos maquiavélicos, hace tiempo que el príncipe ganó la batalla. Ahora necesita dictar las leyes que escrituren esa victoria. ¿Para qué? Para que esa victoria sea duradera y entonces el príncipe victorioso pueda crear un nuevo Estado. Este es entonces el foco en el que queremos hacer poner la atención respecto al debate que se está dando a nivel de la sociedad mexicana sobre la ley de telecomunicaciones. El centro de la cuestión entonces no es Internet, no es una ley que tenga objetivos represivos, sino que es una ley que intenta garantizar constitucionalmente una propiedad que ha sido adquirida por medios poco constitucionales. De tal modo entonces que es una ley que sí está intentando crear un Estado o introducir elementos estatalizables en un Estado ya preformado y preexistente. Un saludo entonces para todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana por aquí.
darle fast track, o sea, trato rápido, al predictamen elaborado por el panista Javier Lozano, y después de la marcha de cientos de jóvenes contra la censura en Internet, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, afirmaron que la iniciativa de telecomunicaciones modificará los elementos de posible censura. Se ha postergado para un periodo vacacional, con lo cual también tenemos entendido habría una trampa en la postergación. Nos encontramos con que varios medios, varios periodistas y en distintos círculos, incluso académicos y sociales de México, se ha celebrado y se está entendiendo como una victoria lo que ha sucedido con esta postergación del tratamiento de la ley y con las Todos sabemos que se está discutiendo y debatiendo en todo México la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de ley de telecomunicaciones. Por ahora el debate parlamentario al respecto se ha postergado, llamativamente declaraciones del secretario Lozano respecto a que la ley en su texto definitivo no tendría censuras contra Internet. Al respecto, permítanme entonces hacer algunas pequeñas y breves reflexiones. El periodista Genaro Villamil, a quien todos conocemos, afirmó en la revista Proceso el 23 de abril que un día después del fallido intento por censura a Internet. Por supuesto que detrás del prestigio de Villamil se reprodujeron las afirmaciones triunfalistas. Por ejemplo, los titulares decían: cibernautas doblan al PRI, esto decía el diario El Mañana de Nuevo Laredo; dieron marcha atrás a Ley Mordaza en Internet, el diario El Mexicano de Tijuana;